mucho cuidado, es una verdadera guagüita, entregar a la hembra las condiciones óptimas para un parto normal. Es un animal que va a tener parto múltiple, no son, que es un parto prolongado, en que va a tener que parir, qué sé yo, 12, 13, 15, 16 lechones, realizar los manejos del recién nacido de este animal vulnerable y entregarle a la hembra las mejores condiciones para instalar la lactancia. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que los objetivos del parto son muy, muy importantes. Lo que trato de hacer aquí en este esquema es comparar lo que le ocurre al lechón en su vida intrauterina, que vive en un ambiente líquido, pum, ocurre el parto y pasa a un ambiente aéreo. Echa a andar la función respiratoria, de alimentación directa vía umbilical pasa a una alimentación indirecta a través de la leche. Tiene una muy baja competencia social, tiene ausencia de factores adversos y logra una alta protección materna. Después del parto, aumenta la competencia social con sus hermanos de camada, aparecen factores adversos que los tratamos de minimizar y la protección materna es parcial, transformándose la misma madre en un elemento de, de estrés para el lechón. En el fondo lo que vamos a conversar hoy día es aproximarnos a este manejo del complejo madre-camada en un ambiente, y en un ambiente que esperamos sea lo más favorable posible. Esta aproximación es importante que la consideramos eh, en, en su dimensión integral. Bueno, ustedes ahí ya este esquema lo hemos visto o lo han visto varias veces. El parto forma parte de este esquema de neuroendocrino, neuroendocrino de todos los animales domésticos, digamos, de interés. Como decíamos, fundamentalmente el parto se produce por este juego entre progesterona, estrógeno, eh, prostaglandinas, cortisol, etcétera, que hace que eh, el miometro, el miometro, el miometrio se active y nos ayude a la salida de los lechos. Por lo tanto, los eventos del parto reconocen una componente fetal y una componente materna, que es uno de los objetivos del manejo del parto y de los objetivos del manejo de gestación. Preparar a las hembras para que se produzca este evento, que es un evento muy complejo, pero al mismo tiempo un evento natural, por así decirlo, de las mejores condiciones, las mejores condiciones. Desde el punto de vista del manejo, la primera norma de manejo es que el parto, ya lo dijimos, pero lo insisto, el parto debe ocurrir en el lugar adecuado para ello, que son las unidades de maternidad. Por eso que es importante la fecha probable de parto, por eso que es importante el protocolo de encierra de las hembras en gestación a una maternidad, por eso que es importante el manejo de la maternidad, un manejo discontinuo, no linolaut, en que las hembras llegan a un lugar adecuado. Primera norma de manejo eh, es que el parto debe realizarse en la maternidad. Bueno, lo que acabamos de decir en términos de la evolución de algunas hormonas y sustancias importantes está graficado aquí para terminar con este bonito gráfico de frecuencia de contracciones uterinas alrededor del parto, en que la frecuencia de contracciones uterinas, que es el resultado de la secuencia y evolución de estas otras hormonas y sustancias, hace que el trabajo del parto sea ayudado por los números de contracciones del miométrico. Eh, la segunda norma de manejo es que todos los partos deben ser vigilados y atendidos, y solo aquellos
complicados deben ser intervenidos. Y aquí hay un concepto que me gustaría que lo pudiéramos definir. Todos los partos deben ser vigilados, atendidos. Y los que tienen un cierto grado de complicación, intervenidos, vale decir, meter mano, como se dice. Esta es la diapositiva, eh, es una diapositiva de uno de los primeros criaderos grandes que hubo en Chile. Estamos hablando de la época ¿cómo se llama? Del 80, de los años 80, cuando todavía AgroSuper no existía. Este era un gran criadero, era el pre-AgroSuper. Y el principal operario en este plantel era este caballero, que era un cabro joven, que era el partero. Y este hombre se dedicaba a atender todos los partos de todas las maternidades. Era un tipo que iba volando por todas las maternidades. Y que era lo suficientemente inteligente para haber inventado una serie de cosas. Si ustedes ven un cajoncito abajo donde hay un lechón, inventó el cajoncito porque se dio cuenta que las jaulas eran estrechas, etcétera, etcétera. Exigió que para la limpieza no hubieran gangochos, sino que toalla nueva. Y además tenía este mueblecito al lado, que era un balde con algunos desinfectantes y algún instrumento. Este hombre, siempre lo he dicho, era el que se ganaba mejor la plata en todo el criadero. Y atendía a todos los partos. Cumplía la segunda norma. Y este hombre se basaba en estos signos de parto inminente que menciono ahí. La confección de nido o cama. En una jaula de parto es más difícil observar pero si uno pone material absorbente en una jaula, la hembra trata de hacer el nido. Hay edematización de ubre, vale decir, aumento el volumen del tejido mamario, eh, que nos indica que ya empezó la síntesis de leche. Si uno termometrea al animal, observa un aumento de temperatura corporal. Hay un aumento anímico, intranquilidad, producto del dolor y de los inicios de contracciones uterinas. La hemetrización de las ureas está seguida de la eyección de leche, la llamada leche de bruja. En algunos casos ya hay expulsión de sangre de meconio por vulva, que quiere decir que ya el parto se ha iniciado, que hay ruptura de ciertas estructuras embrionarias y por lo tanto el lechón puede estar sufriendo algún grado de sufrimiento fetal. Uno observa contracciones evidentes y finalmente uno puede observar esta edematización vulvar del preparto. Todos esos signos son de parto inminente y por lo tanto nos ponen en alerta que la hembra está llegando a su parto. Se definen a lo menos tres fases del parto, ¿eh? La primera fase es la fase de dilatación, que se caracteriza por estas contracciones uterinas, en que uno se da cuenta, porque las contracciones uterinas están acompañadas de contracciones abdominales, en que la hembra ayuda y por lo tanto uno se da cuenta que la hembra está en trabajo de parto. Se produce a nivel de la matriz uterina una relajación de cérvix. En el fondo, el cérvix se relaja y se expande para formar un verdadero canal de continuidad, por así decirlo, con vagina, facilitando la salida de los lechones. Una segunda fase es la expulsión fetal, que se inicia con la salida de los lechones. La mayoría de los lechones sale rodeado con restos de membrana y eso es muy importante porque el resto de membrana puede ser causal de algún problema para el lechón. El lechón muchas veces nace con el cordón umbilical, que no corta el cordón umbilical, en algunos casos se corta solo y por lo tanto ahí empiezan las, las normas de manejo del operario frente al parto. Se produce la, la nacida de todos los lechones. Es importante que a medida que vayan saliendo los lechones, el operario los cuide. Vamos a ver todas las medidas ordenadas, los cuide, los reanime, los seque, los lave, los limpie y los ponga en la glándula mamaria
para que inicien la lactancia calostral, pero al mismo tiempo para que con esa succión se produzca un efecto positivo sobre la mantención del parto a través de la mantención de niveles de oxitocina que puede producir ese lechón lactante. Aquí hay una bonita foto en que hay varios lechones ya lactando y viene llegando otro más con su cordón umbilical. La tercera fase es la fase de expulsión de placenta, que se produce hacia el final del parto. En general, las placentas se pueden expulsar parcialmente. Detrás de cada lechón pueden venir restos de placenta. Y habitualmente también se pueden expulsar todas las placentas o la placenta o el conjunto de placenta hacia el final del último lechón. El tiempo de expulsión de la placenta después de la salida del último lechón es muy variable y lo único que se puede decir al respecto es que puede llegar a ser de 1 a 4 horas y puede haber ¿cómo se llama? Un problema de riesgo de retención de placentas. Por lo tanto, en algunos casos especiales, cuando el operario eh, duda de que han salido todas las placentas, puede hacer un pequeño tacto vaginal para revisar esa situación. En general, la norma general, pero muy general y con mucho criterio, es que el operario trate de no intervenir o intervenir lo mínimo posible. ¿Cuánto dura el parto? Que es una variable importante, porque con un parto múltiple de 12, 14 o más lechones, la duración del parto es importante. Nuevamente menciono trabajo, y esto es chochera mía nomás de viejo, ¿eh? Este trabajo fue el primer trabajo de duración de parto que se hizo en Chile, el año 81, y determinamos que la duración del parto era alrededor de 5 horas y media, aproximadamente, pero con una variable muy importante, que el más menos, vale decir, la desviación, la amplitud, el rango de la duración era muy alto. El coeficiente de variación que hay ahí es de un 80%, vale un 80%, que hace, que nos indica que el parto es muy, primero, dura, bastante prolongado, pero fundamentalmente es muy variable. Y por lo tanto, ¿cómo se llama? El manejo del parto, la atención del parto es fundamental. Otro de los trabajos que muestro es solamente para indicarles que la duración del parto estaría relacionada con el tamaño de la cama al nacimiento, lo que es lógico. Un parto con menos lechones en general va a ser más corto que un parto con más lechones. Eh, Ahí muestro un trabajo que también es interesante por lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Que es un trabajo sobre el número de chanchillas, parto en chanchillas, eh, en que la duración del parto fue casi un poco menos de 1 hora hasta 10 horas. Nuevamente, la variabilidad en la duración del parto es muy variable. Eh, Finalmente muestro un trabajo más moderno de Guillemette, en que indica que el parto dura aproximadamente 3 horas y media, 4 horas por ahí, pero que el 60% o el 70% de los partos en este caso fueron de menos de 4 horas, pero el 31% de los partos fue de más de 4 horas y el 10% de más de 5 horas. Eh, entonces, lo que estoy diciendo es que con todos los trabajos que podamos encontrar y que podemos buscar en bibliografía, llegamos a la conclusión de que el parto es muy variable y es un fenómeno que en términos de tiempo es importante. Aquí viene el concepto ¿cómo se llama? Bueno, el tema de la duración. Ustedes se dan cuenta que, eh, a ver, el porcentaje de hembras que tienen una duración de menos de 4 horas y menos, es de aproximadamente un 80%, y las que tienen una duración de 5 horas y más, o alrededor de un 20%. Y este es un dato nuevo del año pasado, del año antepasado. ¿Sí? Eh,
¿Qué otra cosa importante? Aquí viene el concepto de duración de parto, ya, ok, que es una duración bastante variable, pero también el intervalo de salida entre un lechón y otro. ¿Mm? Entonces, eh, el intervalo de salida entre un lechón y otro es tan importante como la duración del parto. Cuando entre un lechón y otro pasan más de, nosotros decíamos en Chile, aquí este trabajo dice 16 minutos, más de 20 minutos hay que prender las luces amarillas o rojas de atención del parto. Eh, Duraciones más prolongadas de parto, más allá de las 4 horas o 5 horas. Por lo tanto, extensiones más largas entre la salida de un lechón y otro le indican a este encargado del parto que tiene que tomar ciertas medidas. Y las medidas, cuando uno interviene, se resumen en este protocolo de parto. Primero, parar a la hembra y hacerla caminar por un momento, sacarla de la jaula de parto y hacerla caminar. ¿Qué es lo que se hace con las mamás parturientas que están en la clínica? Hacerlas caminar, hacer algún ejercicio. Si sigue el problema, hay que hacer una palpación, un tacto vaginal, porque habitualmente el parto se ha detenido o el lapso de intervalo de tiempo de una salida de otro se ha prolongado debido a que hay un lechón mal ubicado. Y uno con el tacto vaginal fácilmente puede mejorar la posición, ayudar a que salga y el parto normalmente sigue desarrollándose normalmente. Si el problema sigue, y uno empieza a diagnosticar, a ver que hay agotamiento del trabajo parto por parte de la hembra, se sugiere la administración de algún ocitóxico en una intramuscular o endovenosa, como ustedes puedan, con una dosis de aproximadamente, no sé si habrán cambiado las dosis, pero creo que no, de 10 unidades internacionales por cada 100 kilos de peso. O sea, una hembra de 200 kilos, 20 unidades internacionales. Y finalmente, ya la última fase de este protocolo de intervención es tomar la decisión obstétrica mayor de hacer una cesárea o finalmente hacer fetotomía. Esa última fase normalmente hay que tratar de evitarla y hacer todos los esfuerzos para que el parto lo, termine relativamente en forma normal, debido a que, bueno, la fetotomía es perder la camada y dejar bastante alterada a la hembra, y la cesárea significa también una complicación con la camada, y en general, después de una intervención obstétrica mayor, las hembras tienden a ser eliminadas. Algunas otras características del parto: el parto ocurre más frecuente de noche que de día, o en las horas fuera del trabajo, por lo tanto eso significa la presencia de parteros. Decíamos que el intervalo del parto es muy importante, 15 a 20 minutos. El aumento del tiempo salida incrementa el riesgo de muerte, y aquí muestro un trabajo muy interesante en que midieron camadas con solo animales vivos que no tenían muertos en el parto, y contra camadas que tenían muertos en el parto. Se dieron cuenta que la duración del parto cuando habían lechones muertos era mayor, el intervalo de salida aumentaba, y fíjense lo que ocurrió. El contacto el tiempo entre el nacimiento y el contacto con la urea, es decir, la llegada del lechón a lactar, aumentaba casi 3 veces, y el nacimiento, succión, también en minutos aumentaba. Y por lo tanto, cuando hay camadas con animales muertos, el riesgo
el riesgo de muerte del lechón y el riesgo de problemas con el lechón aumenta. Pero los lechones muertos al parto son anormales o normales, son normales. Hay un porcentaje de animales que mueren al parto, que es lo que se llaman los nacidos muertos, que dependiendo de la publicación y el año de publicación van entre un 2% a un casi 10%. Y esa frecuencia está relacionada con una serie de factores, y el más importante, fíjense, en la atención al parto, o el primero. Aparece el tamaño de la cama, aparece el bajo peso, una línea genética, sistemas de cruzamiento, la duración del parto, la edad de la hembra en general. Hay mayor nacidos muertos en hembras jóvenes de primer parto o en hembras viejas, añosas, de, qué sé yo, sexto parto y más. Y finalmente, hoy día está corregido, pero los protocolos de inducción de parto también pueden influenciar. Aprovecho la diapositiva para mostrarle una de las causas de muerte. Estamos hablando de nacidos muertos, pero esta última diapositiva de abajo a la derecha es una de las causas que se soluciona si uno tiene manejo al parto. Este lechón nació con restos de placenta, pero desgraciadamente la placenta hizo el efecto de una bolsa plástica y ese lechoncito se asfixió. En general, el parto se realiza en posición de decúbito lateral. La presentación fetal normal es antero-posterior. Nacen con la cabeza y con las manos haciendo una especie de cuña. El corte del cordón umbilical se produce a la salida, y se produce habitualmente solo, y lo que tiene que hacer la mano ahora es terminar de cortar y desinfectar el resto del pedazo de cordón sobrante. Como decíamos, la temperatura corporal aumenta eh, antes del parto, eh, y eso es importante no por el aumento de la temperatura, que es normal, sino que si se mantiene una alta temperatura después del parto, después de horas del parto, hay que tomar alguna medida porque eso puede significar alguna, alguna infección clínica o subclínica. Eh, las mujeres salvan más lechones que los hombres, lo que desgraciadamente no se ha podido transformar en una norma de manejo. Nosotros siempre lo decíamos en los criaderos, las mujeres tienen que hacerse cargo de las maternidades porque salvan más lechones, pero obviamente que los hombres se no. Eh, Como decíamos, los partos deben ser vigilados durante el día y la noche con personal entrenado para esta rutina, y eso es importante. Acuérdense que el primer mandamiento reproductivo decía: trabajen con personal idóneo, capacitado. Eh, Sobre todo en países desarrollados en que la mano de obra vale más cara, cuesta más caro, se evitan esta norma. Y por eso es que repito la diapositiva del partero este que se ganaba el mejor sueldo del criadero, lo repito muchas veces porque esto hay que tratar de mantenerlo siempre. Entre otras cosas porque los partos atendidos tienen más lechones vivos que los partos no atendidos. Sí, lo están dando. Para ir terminando, veamos los manejos asociados al parto y a la maternidad. Y para que sea más sencillo y más ordenado, lo he dividido en tres tipos de manejo. Los manejos asociados a la hembra, los manejos asociados al medio físico, al decir a la maternidad, y finalmente los manejos asociados al lecho. Las hembras, al entrar a la maternidad, al decir a la encierra previa, días antes de su fecha probable de parto, eh, 3, 4 días, ¿no es cierto? Eh, Deben ser observadas por el maternero
en términos de los signos inminentes de parto. Por lo tanto, tengo que tener la seguridad de que todas mis hembras están con una fecha de encierro previa a su parto adecuada para que la hembra llegue a una nueva casa, a un nuevo lugar de estada y que se acostumbre y que no tenga problemas. La hembra ingresada tiene que llevar una ficha individual, que es un registro que se genera en gestación y que se entrega en tarjeta normalmente al maternero, o esa información individual va a la oficina y en la oficina se arman las tarjetas y por lo tanto cada animal en la jaula paridera en la maternidad tiene su registro individual al frente de la hembra y por lo tanto uno puede manejar bien eso. La higiene y aseo de la hembra es importante en la maternidad, debido a que la hembra es la principal vía de colonización e infección del lechón. Por lo tanto, la hembra, en lo posible, hoy día con la masificación de las crianzas eso no se puede hacer, pero en algún criadero nosotros inventamos un sistema de estación de servicio, que era un gran corral donde llegaban todas las hembras y gestación para ser encerradas en la maternidad, y las hembras se bañaban y se jabonaban y se rasqueteaban con manguera, con agua tibia, etcétera, etcétera. Las hembras lo pasaban fantástico y entraban limpias, sin suciedad externa, etcétera, etcétera. En algunos planteles donde hay carga parasitaria interna y externa, lo que se sugiere es que la hembra entre limpia no solamente por fuera, sino que por dentro, es decir, desparasitada interna y externa. Favorecer, por otro lado, la defecación y evacuación intestinal. En algunas partes, en algunos criaderos, establecíamos una pequeña dieta final de gestación unos 2 días antes del encierro. Se les da una dieta alta en fibra, en el fondo, con alta fibra dietaria, lo que permitía que la hembra evacuara y defecara más fácilmente, para después del parto, 1 o 2 días después del parto, normalizar la alimentación a los manejos adecuados. Eh, una vez ocurrido el parto, se revisa la hembra y se revisa la actitud de aceptación a la camada. Hay algunas, en especial en chanchillo, hay algunos casos de canibalismo por parte de la hembra, en que la hembra no acepta la camada y eso hay que asegurar que no ocurre, pero es un caso muy excepcional, afortunadamente. Asegurar la ingesta de alto volumen de agua fresca y de buena calidad. Revisar a diario el patrón de consumo de alimentos. El consumo de alimentos alrededor del parto, un poco antes del parto, se disminuye el consumo de alimentos y se empieza a aumentar hasta el segundo, tercero, cuarto día. Algunos autores dicen cuarto día. Yo creo que el tercer día debería estar normalizado, segundo o tercer día debería estar normalizado. Y debido a que la hembra entra en un metabolismo negativo, lo más importante, no lo más importante, una de las normas importantes es mantener eh, un monitoreo de revisión del consumo de alimentos. Deberían consumir todo lo que se pueden consumir. Sobre las maternidades, el primer manejo es el manejo de bioseguridad, o, o los protocolos de discontinuos, perdón, los protocolos discontinuos del all in, all out, que significa todo adentro, todo afuera. Es decir, la maternidad se desteta, se separan los lechoncitos se van después de un destete, no sé, a sus galpones correspondientes, las hembras también, y se desocupa la maternidad, se lava, se desinfecta, se deja descansar, se flamea con lanzallamas, se hace cualquier
y la maternidad queda lista y parece quirófano para recibir las nuevas. Eso se llama protocolo discontinuo. Uno discontinúa la producción. Bueno, ahí hay algunas consideraciones sobre el tema. El otro tema, la maternidad, el manejo de la temperatura. Ustedes entienden que hay dos tipos de animales en la maternidad, con requerimientos térmicos absolutamente distintos. Por un lado las hembras y por otro lado los lechones. Y los lechones requieren de a lo menos una temperatura, en la temperatura del nido que se llama, que no es otra cosa que el sector bajo una ampolleta infrarroja o una campana de gas licuado, o hoy día una frazada eléctrica, en que los lechones están muy temperados con temperaturas que van entre los 25 y, 30 y más de 30 grados, y después una temperatura ambiental de los lechones que puede ser parecida a la de las hembras, un poco más. Lo que es importante es que la temperatura que requiere el lechón es totalmente distinta a la de la hembra. Y si yo mantengo toda la maternidad pensando solamente en los lechones, voy a afectar a la hembra. Y en reversa lo mismo. Si yo mantengo la temperatura de la hembra, se me van a enfriar los lechones. Acuérdense que los lechones nacen con un sistema termorregulador absolutamente inmaduro y que tienden los primeros días de edad, primeras semanas, tienden a tomar la temperatura medioambiental, son como medios reptiles, ¿no? Porque no regulan la temperatura y por lo tanto el tema de la temperatura es importante. Entonces, el tema es cómo lograr ambiente para los lechones y ambiente para las hembras. Y lo que se hace es determinar un sector con una ampolleta, como decía, una ampolleta infrarroja, campana de gas licuado, un pequeño nido artificial o una frazada eléctrica, ¿no es cierto?, para los lechones, para que se mantengan lo más temperados posible. Lo que estoy mostrando son eso, desde un nido muy rústico a la frazada eléctrica, este escaldazono, que uno lo puede regular, que son tecnologías muy modernas, pasando por la ampolleta, por la lámpara de gas licuado, ampolleta infrarroja. El ambiente de las hembras se obtiene fundamentalmente a través de la mantención de la temperatura ambiental, que significa en general bajar la temperatura que subir la temperatura. Bueno, ahí hay algo sobre fuentes de calor y fuentes de disipación de calor, porque el juego de la temperatura es eso, digamos, ¿no es cierto? Tener fuentes de calor, ya mencionadas, pero también sistemas de disipación de calor. Si yo juego con ambos temas, cómo genero calor y cómo disipo el calor, yo voy a tener finalmente temperaturas manejables, pero también voy a tener calidad de aire adecuada. ¿Mm? Nuestro profesor o mi profesor, don Alejandro Skobnich, que en paz descanse, nos decía: chiquillos, cuando quieran saber si la maternidad está bien o no, si hay gases, si hay metano, si hay amoníaco, ¿saben lo que tienen que hacer? Tirarse al suelo, porque a esa es la altura que respiran los lechones. Y efectivamente, hacíamos el ensayo, poníamos unos sacos en el suelo, nos tirábamos al suelo y nos poníamos a respirar, y a los 10 minutos estábamos un poquito mareados, porque había gas. Entonces el tema del control de la temperatura y de la calidad del aire es muy importante. Y aquí lo único que hago son algunos datos técnicos que no vale la pena que los mencione, pero que échenle una miradita porque son importantes. Una vez debe ser, y ahora me paso a los manejos asociados al neonato o al lechón. No lo debería decir, pero lo voy a decir. Los manejos asociados al neonato son, quién sabe, los que deberían tener la primera preocupación del partero. Y esto fundamentalmente por el hecho de que
son animales muy vulnerables. No es que la hembra sea poco importante, lo es, y el ambiente también es importante, pero el lechón está más desprotegido. Lo primero que hay que hacer es recibir los lechones y revisarlos, retirar los anexos que están en las fosas nasales y que nos pueden producir asfixia o cualquier otra situación. Limpiarlos, secarlos y reanimarlos. Acuérdese que el lechón viene de un ambiente líquido. Y si nace mojado y no se seca, se va a enfriar. Y un lechón enfriado o frío es un animal muerto. Dependiendo de la condición del lechón, depende de la condición del lechón y eso lo tiene que determinar el partero, se ubica o en el pezón directamente para que inicie la lactancia calostral, que es lo ideal. Nace el lechón, lo recibo, lo limpio, lo seco, lo reanimo, etcétera, etcétera. Algunos, algunos parteros hasta respiración boca a boca hacen respiración artificial, los reaniman, etcétera, etcétera, lo ponen en el pezón para que inicien su... Si considera que el lechón viene muy frío o viene muy desanimado, se puede poner un rato debajo de la fuente calórica y una vez que se reanime, ¡pum!, a tomar calor. Los lechones deprimidos de calostro, vamos a ver algunos datos. Los lechones deprimidos de calostro tienen muy baja viabilidad, se nos mueren. De hecho, los lechones de bajo peso, que en general están asociados a bajos niveles de consumo de calostro, etcétera, qué sé yo, lechones de menos de 1 kilo de peso, menos 800 gramos de peso vivo al parto, se nos muere más de la mitad, por no decir casi todo. Lo que decía, un lechón lactando, calostro, nos ayuda a que el parto continúe en buenas condiciones. Bueno, aquí hay un dato, fíjense, lo leo. 72% de los lechones muertos a las 96 horas, es decir, a los 4 días no consumieron calostro. O sea, los que no consumen calostro prácticamente se nos mueren. Una vez desencadenado el parto, por lo tanto, lo más importante es que el lechón inicie la lactancia calostral. Bueno, aquí hay algunos datos que ustedes los pueden considerar, son muy importantes y le he dado las citas bibliográficas. Los lechones no reciben anticuerpos durante la gestación y por lo tanto deben consumir calostro, que no solamente es la única fuente de, de nutrientes, sino que también es la única fuente de inmunidad que van a recibir los lechones. Pero además de nutrientes, el lechón al consumir calostro que está consumiendo algunos factores de crecimiento específicos para el desarrollo del tracto gastrointestinal, y esto es re importante, porque además, como lo van a ver en las clases de destete y de lactancia y destete, el lechón es inmaduro en términos de enzimas digestivas, y por lo tanto la maduración, la madurez del tracto gastrointestinal a través de estos factores de crecimiento son fundamentales. Este factor de crecimiento epidérmico, el factor beta de crecimiento, los factores de crecimiento insulina-like que se mencionan ahí, son fundamentales. Y todo eso se logra a través de el consumo adecuado de calor. Bueno, aquí hay una serie de datos nomás que me gustaría que ustedes lo vieran con más calma, que los van a ver con el doctor Guzmán más adelante seguramente. Pero, a ver, quiero marcar algunos datos. Fíjense que alrededor de 1/3 de las hembras no producen la cantidad de calostro por kilo peso vivo de la camada viva. O sea,
aquí hay un problema estructural, sobre todo cuando, ¿cómo se llama? Cuando el tamaño de la camada sigue aumentando y la prolificidad sigue aumentando. ¿Mm? Eh, Ahí hay ciertos datos que ustedes deben empezar a marcar. 160 o 170 gramos por kilo de peso al parto es lo que requieren el requerimiento mínimo de calostro, por ejemplo. ¿No? Eh, a ver, ¿qué otro dato más interesante puedo sacar de aquí? Bueno, véanlo ustedes más adelante, lo vamos a ver más en detalle. La situación del tracto gastrointestinal es importante y hago mención en eso porque el tracto gastrointestinal sufre grandes cambios, se desarrolla, se adapta después del parto. Fíjense que el peso del estómago, ¿cómo aumenta? ¿Mm? Aumenta al doble en la primera semana de vida. La concentración de gastrina, que es esta sustancia eh, a nivel gastrointestinal importante. La producción de enzimas proteolíticas también aumenta. Es decir, lo que ocurre en el sistema, en el tracto gastrointestinal, es una expresión de madurez de un animal que nació muy inmaduro. Y esa primera semana hay que cuidarla mucho. Estos datos también yo creo que los pueden ver ¿cómo se llama? Con el doctor Guzmán, pero me parecen fundamentales que los planteemos, ¿no? Fíjense que si yo analizo la mortalidad hasta los 3 días de edad, hasta los 7 días de edad y hasta el destete, en función de estas tres variables, peso al parto, consumo de calor y tiempo parto-succión, o sea, el tiempo que toman los lechones entre nacer y pegarse al pezón y poder succionar calor. Fíjense lo que ocurre con el peso al parto. Cuando los lechones son de menos de 1 kilo, al destete se nos muere el 50%. Si pesan hasta 1,5 kilos, se muere muy poco, 6%. Y los más pesados, un 6%. Consumo de calostro. Cuando consumen poco calostro, se nos muere el 27%. Cuando consumen un poco más de calostro, se nos muere mucho menos. Cuando es, el tiempo de succión es de menos de 30 minutos, se nos muere un 5%. Cuando es de más de 1 hora, se nos muere el 21%. Ustedes se dan cuenta, ¿eh? La importancia del peso al parto, del consumo de calostro y del tiempo parto-succión es fundamental. Les pido que vean este segundo cuadro, que también es muy interesante, eh, en que van comparando estos tres tipos de animales o estos tres tipos de situaciones. La edad de los lechones, parto 3 días, 4 días al destete, vivo al destete, y van viendo las diferencias en los pesos. Por ejemplo, los lechones vivos al destete pesaron originalmente 1.400 gramos. Los que se murieron hasta los 3 días pesaban poquito, y los que se morían de los 4 días al destete pesaban un poco más, pero mucho menos que los que llegaban al destete. El consumo de calostro de los más chicos, que se morían hasta los 3 días, consumían menos, hasta el destete consumían un poco más, y los vivos al destete consumían mucho más, y etcétera. Échenle una mirada a esto que es muy interesante. Esto lo hago para poder terminar luego. Corte de cordón umbilical. Decíamos que el cordón umbilical se corta naturalmente, pero siempre quedan restos de cordón y algunas veces no se corta el cordón y hay que ayudarlo a cortar. Aquí hay una diapositiva chilena, por supuesto, en que el corte de cordón y la desinfección se hizo con un cordel, con una vita cualquiera. Hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones, pero lo importante es el corte y
el amarre, la ligación y la desinfección. Acuérdense que la primera fuente de infección es la vía umbilical y por lo tanto hay que cuidar esa situación. La desinfección con soluciones yodadas común y corriente. Corte colmillo o corte de piezas dentales. Entonces, hay que hacerlo bien, digamos. Ahí hay una diapositiva de un corte colmillo mal hecho, pues, que pasa a llevar colmillo, encía, infección, y ese lechón debe pasarlo, hay que hacerlo bien, digamos. Pero ¿por qué se cortan los colmillos? Yo diría por dos razones. Una, para que los colmillos, que son verdaderos alfileres, no dañen la glándula mamaria, el pezón, y que produzcan un efecto de reacción negativa de la hembra frente al lechón y cortan la lactancia. Y segundo, porque los lechones interactúan entre ellos, juguetean, y con los colmillos se pueden hacer pequeñas lesiones cutáneas e instalar alguna enfermedad como la epidermitis exudativa, que en el caso del cerdo es una enfermedad a mi juicio grave. Sin embargo, eso significa intervenir al lechón. Y hoy día la onda que prevalece es tratar de realizar la menor cantidad de manejos posible. Tengo que reconocer que yo soy más antiguo y que soy partidario de cortar los colmillos. Hice experiencias personales en planteles de no cortar colmillos y mi experiencia en esos planteles no fue buena. Pero tengo que decir que hoy día el corte de colmillos tiene, a mi juicio, ventajas, pero también desventajas. Otra situación que es complicada hacerla, pero que hay que hacerlo, es pesar al nacimiento los lechos. La, las maneras para obtener peso del lechón son dos: pesar la camada y obtener un promedio, que es un dato. Y la segunda es pesar individualmente los lechones, que es un dato muy bueno, pero es costoso conseguir. Entonces lo que se hace es hacer un monitoreo, no pesar todas las camadas, sino que pesar un porcentaje de las camadas, individual. Con lo cual uno puede obtener una distribución de pesos y llegar al concepto de peso crítico al parto, que es un indicador. Uno puede generar a través de esos datos individuales el porcentaje de lechones vallicos o de lechones chicos, definidos como ustedes quieran hacerlo. Para mí, en este plantel, los lechones vallicos que van a requerir especial atención de parte mía van a ser todos los lechones de menos de un kilo. Si yo tengo datos individuales, yo voy a poder obtener ese porcentaje. Y yo voy a poder decir que sobre el tema estoy teniendo bajos pesos, algo pasa, tengo que mejorar la situación. El corte de cola es otro de los manejos eventuales por razones productivas. Se corta en la cola, es una intervención muy indolora. Se corta la cola en el espacio de intervertebral, caudal de las vértebras caudales, con lo cual se evita eventuales situaciones de canibalismo por altas densidades en etapas posteriores, situación que es bastante frecuente en nuestro país. En algunos casos se les corta la cola a las hembras que van a la reproducción para facilitar los manejos reproductivos. Hay una razón, si uno revisa la literatura, de moda, porque con colas cortas uno puede demostrar mejor las masas musculares. Y hay una última razón que puede ser una razón para situaciones de identificación. Por ejemplo, algo que hacíamos en algunos criaderos que nos servía era a los vallicos, estos de menos de un kilo, no les cortábamos la cola. Y por lo tanto, inmediatamente uno se da cuenta que ese había sido vallico. Un estudiante nos pidió hacer un trabajo y decir, mire,
ustedes pesaron a los lechones y a los vallicos de menos de 1 kilo no le cortaron la cola. ¿Por qué no me dejan pesar los lechones al destete con cola? Que son los vallicos. ¿Qué les pasó a los vallicos? Crecieron igual que los otros, etcétera, etcétera, y los resultados fueron muy interesantes. Creo que el estudiante se nos perdió y no publicó nunca su trabajo, que era el trabajo de estudiar el crecimiento comparado entre lechones vallicos chicos contra sus hermanos mayores. Y los resultados eran muy, muy interesantes. El otro tema es la administración de hierro parental. Hoy día se usa la administración de hierro parental porque, como ustedes saben, la anemia ferropriva es uno de los principales problemas en estos animales, debido básicamente a que ¿cómo se llama? El suministro de hierro en la leche de la hembra es aparentemente insuficiente. La administración se hace a los 2 o 3 días de vida. La dosis son 200 miligramos por kilo de peso, prácticamente se ponen 200 miligramos a cada lechón con dosis única. El lugar de administración son las masas musculares, que los lechones tienen muy pocas, básicamente en los músculos del glúteo o en la tabla del cuello. Una alternativa es, en vez de dar fierro externo, dar otro tipo de fierro. eh, y hoy día encapsular el fierro en unas cápsulas especiales que tienen un menor tiempo de liberación y por lo tanto soluciona todos los problemas del fierro externo. No me quiero, ¿cómo se llama?, extender en esto, porque es probable que la doctora Carolina Valenzuela, profesora del departamento, la cual está llevando a cabo un proyecto de investigación espectacular, ha tenido grandes resultados y yo creo que le podríamos pedir a ella que nos explicara sus resultados de encapsulación y de alternativas del fierro extraño. Sin embargo, este tratamiento para evitar y prevenir la anemia ferropriva es fundamental. La identificación se realiza a través del sistema de muescas en la oreja, o de tatuajes, o de autobrotales. Eh, Tiene dos objetivos, un objetivo productivo, no sé, un objetivo productivo y otro objetivo de trazabilidad. En general, los lechones se marcan de alguna manera, se identifican por lote, por batch, por partida. Qué sé yo, todos los lechones nacidos esta semana, en los, qué sé yo, 50 partos que tuve esta semana, que obtuvimos 700 lechones, esos se marcaron con una identificación especial. Y esos lechones son todos iguales, tienen el número 1, estoy inventando, ¿eh? El número 1 en un tatuaje, uno o qué sé yo, y eso significa que yo puedo trazar esos animales. Cualquier cosa que ocurra, yo los puedo seguir. Ah, estos animales nacieron en tal fecha, en tal maternidad, con tal maternero, etcétera, etcétera, y presentaron tal enfermedad, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer trazabilidad. La otra alternativa es que yo los marque con un número o con algún sistema de identificación, que se pueden ser tatuajes o muescas, etcétera, con la semana del año que nacieron. Estos nacieron la primera semana de enero, tienen el 1. Estos la segunda semana de enero tienen el 2, todos. Y yo los vendí la semana, a ver, 5 por 4, 20. Los vendí en la semana 22 del año. Por lo tanto, estos nacieron en la primera semana y se vendieron en la semana 22, por lo tanto tienen 21 días, 21 semanas de vida.
por lo tanto tienen 150 días de edad. Y yo puedo tener aproximadamente, con ese sistema de identificación, un valor aproximado de la ganancia diaria de peso. Por lo tanto, la identificación pasó a tener un objetivo productivo. En general, ¿cómo se llaman? Los autos brutales se utilizan para identificar, como ustedes se imaginan, a la masa de hembras reproductoras. El inicio de la alimentación no láctea, vale decir, una alimentación que se llama creep feeding. Yo lo único que les voy a indicar es que se utiliza a partir de los 7 a 10 días de edad, que tiene una serie de ventajas para el lechón, no solamente al destete, sino que posterior al destete, y eso se lo va a plantear con mucho mayor detalle el profesor Sergio Guzmán en sus clases de lactancia o de destete. Y entiendo que esto es la última norma, que es la castración de los lechones machos, que es un tema de discusión. Lo vamos a ver en la próxima clase, cuando hagamos alguna conversación sobre manejos de este venta. Creo que ahí vamos a tratar el tema de la castración de los machos. Hay que discutir la pertinencia y los objetivos productivos de la castración, por qué se castran a los machos, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son los procedimientos, cuáles no son los procedimientos que deben usarse, etc. Desde las razones productivas, de bienestar animal, humanitaria, etcétera, etcétera. Hoy día en general los machos en los planteles chilenos, los machos se castran y se castran a través de sistemas quirúrgicos. Como ustedes saben, en la facultad el profesor Sáenz diseñó unas moléculas para hacer castración inmunológica en cerdos y en otras especies, situación que también le podríamos pedir al profesor Sáenz que nos explique. La castración, termino diciendo que la castración eh, tiene ventaja y tiene desventaja, y dejo hasta ahí nomás el tema. Muy bien, no sé, terminamos más o menos la hora, me atrasé 5 o 10 minutos, les pido disculpas, pero ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Cuénteme. Quería saber por qué se eliminan las hembras cuando hay una intervención mayor al parto. Se eliminan. Sí, o sea, eso fue lo que Ah, mencionó usted, que se tienden a eliminar cuando hay fetotomía o cesárea. justo, porque la condición de digamos, a ver, tú te tienes que imaginar cómo se puede realizar una intervención quirúrgica mayor, cesárea o fetotomía, en condiciones de campo. No es que yo tenga la posibilidad de trasladar la hembra a un quirófano, sino que la intervención quirúrgica la tengo que hacer en condiciones de campo. En general, eh, el efecto posoperatorio de una cesárea sobre la hembra es bastante complejo. La recuperación de esa hembra es lenta. En el caso de la fetotomía, aún peor, digamos, porque uno lo que está tratando de hacer depende, la cesárea trato de salvar la camada y la hembra. La fetotomía trato de salvar la hembra, ¿no es cierto? El tema concreto es que las condiciones en que se hace esa intervención no son de las mejores, y el posoperatorio de esa hembra en general, yo he tenido no una casuística notable de intervención cesárea y fetotomía en cerdos, pero en general los pocos casos que teníamos, muy pocos de ellos, de 10, una o dos las podíamos recuperar y seguir. La otra teníamos que tomar la decisión de eliminar. Pero es por condiciones absolutamente prácticas, chicas, ¿eh? No es por otra razón.
y tengo que decirlo, po, yo no era un buen cirujano, entonces no sé si me salían bien las operaciones, yo creo que me salían ahí nomás. Y no teníamos posibilidades de llamar a un cirujano, porque es una intervención de emergencia. Eso. Ya, profe, gracias. Oye, antes que se vayan, no sé si hay mucho o poco todavía, no hay muchos participantes. Les recuerdo que la próxima semana tenemos el primer eh, taller de retroalimentación sobre estos manejos de reproducción. Ese es un taller que el doctor Guzmán lo va a citar, no sé a qué hora, no sé si a las 9, 9:30 o a la hora. Les recuerdo y recuérdenle a sus compañeros que es obligatorio y es presencial, así que mañana, la próxima semana, el jueves, nos vemos allá en Santiago. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias y que estén bien.